Listo, chicos. Un bote se dirige hacia un destino localizado a 80 kilómetros de su punto de partida en dirección sur, 20 grados, este, con una velocidad respecto al agua de 55 kilómetros por hora. La velocidad de la corriente es de 20 kilómetros por hora en dirección sur, 70 grados, este. Calcule la dirección de la velocidad del bote y el tiempo requerido en el viaje. Ya veo. Claro, claro, María Osorio. Hay muchas Marías, muchachos. Claro, llegale que enseguida lo podemos mirar. Bueno, chicos, entonces, ese es un típico ejercicio de lo que llamamos las velocidades relativas, ¿cierto? Esos ejercicios, de una u otra manera, complican un poco al estudiante porque no entienden o de pronto no captan la idea de cómo se debe abordar esta temática, ¿cierto? Entonces, lo primero es, yo siempre he dicho que para resolver este ejercicio, lo primero es revisar qué tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Porque es que a partir de eso, entonces vamos a preguntarnos qué nos hace falta para poder responder el ejercicio. Entonces recuerden, lo primero pues y fundamental es ustedes entender cómo se deben de leer ustedes deben entender cómo se deben de leer estas direcciones, ¿cierto? Estas direcciones son fundamentales. Entonces, si nosotros planteamos un pequeño plano cartesiano, vamos a plantear aquí un plano cartesiano. Recuerden, chicos, recuerden, importantísimo, que en nuestro plano cartesiano, ¿sí? Las orientaciones entonces están dadas de la siguiente manera: norte, sur, ¿cierto? Oeste y este. Estos son como los puntos cardinales dados para nuestro sistema, ¿sí? Esa es la forma en que se hace. Ahora bien, recuerden entonces que si yo voy a dar un vector cualquiera, el vector siempre me va a decir a mí normalmente este tipo de ubicaciones. Me dice sur, significa que si yo voy a empezar a calcular esta vaina, ¿sí? Si yo voy a empezar a calcular este elemento, voy a empezar a partir desde el primer punto cardinal que me dicen. En este caso es sur. O sea que es un vector que empieza yendo a sur, ¿sí? Y luego me dice 20 grados hacia el este. O sea que este vector va a ir de sur a este, o sea que va a ir en este cuadrante de sur a este, pero me dice a mí, solo se mueve 20 grados, o sea que del sur se mueve 20 grados hacia el este. Listo. Entonces, según eso, aproximadamente este es mi vector. 20 grados este. Lo mismo planteemos el otro vector, ¿cierto? Por el momento vamos a plantear cómo se ubican los vectores respecto a estos planos cartesianos para entender entonces cuál es la famosa dirección. Nuestro segundo vector, que es el de la velocidad de la corriente, nos dice a nosotros, ve, esa velocidad de la corriente va de sur otra vez, ok, va al sur otra vez, hacia el este también, pero esta vez ya no van a ser 20 grados, sino que él me dice, esos más o menos 45, como 60, me dice, ve, van a ser 70 grados del sur al este. Esto es importante, chicos, que lo tengan muy en cuenta y que lo interioricen. ¿Cómo debo yo de ubicar los vectores dentro de el plano? Listo. Se supone que no, a ver, los dibujé sin tener en cuenta las magnitudes, ¿cierto? Porque es que, miren que si se fijan bien, la velocidad con la que va el bote respecto al agua es esta, de 55, mientras que la de la corriente es de 20. Eso quiere decir que de una u otra manera, pues el vector corriente es mucho más pequeño, ¿cierto? Porque su magnitud es menor. Entonces, técnicamente sería algo más o menos así. Lo que pasa es que yo
no lo había hecho de esa forma. Ahora bien, chicos, tengo esos dos vectores. ¿Sí? Tengo esos dos vectores. Y ahora me preguntan entonces la velocidad del bote y del tiempo requerido en el viaje. Entonces, vamos a preguntarnos lo siguiente. Nuestros sistemas de referencia. Tenemos el bote, tenemos el agua o la corriente, llamémoslo la corriente. Tenemos la corriente. ¿Qué otro sistema de referencia debemos de tener? Porque son velocidades relativas. ¿Quién me puede decir cuál es la otra referencia? ¿O creen que con eso hay? Bueno, la velocidad real, pues de una u otra manera es la que vamos a calcular, ¿cierto? Pero la velocidad real va a ser el sistema de referencia de quién, del bote respecto a quién. Porque, ojo, Sería respecto. respecto a la Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos un tercer sistema de referencia que es la Tierra. Muy bien, Clara. Eso es. Claro, y Jason, sí, el agua es la corriente, ¿cierto? Aquí tenemos ese sistema de referencia. Entonces, ahora sí, vamos a mirar nuestras velocidades relativas que nos están diciendo a nosotros. Bueno, nos dicen la velocidad relativa y tenemos la velocidad relativa de el bote respecto a la corriente, ¿cierto? O sea, la velocidad del bote respecto al agua. El otro que tenemos es la velocidad que tiene la corriente pues, respecto a la Tierra. ¿Qué nos hace falta a nosotros saber de una u otra manera? ¿O qué nos preguntan? Bueno, la pregunta es entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene el bote respecto a la Tierra, ¿cierto? Porque esa es la velocidad resultante. Realmente, ¿cómo se está moviendo ese bote? ¿Sí? ¿Cómo se está moviendo ese bote? Listo. Ahora bien, chicos, ya esto aquí para plantear este problemita, nosotros lo que necesitamos es suma de vectores o resta de vectores o lo que necesitemos. Entonces, pregunta al millón, así pregunta al millón. Chicos, en suma de vectores, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la suma de vectores? Eso es por allá como el tercer parcial. Les recuerdo más o menos, eso tiene que ver con los segmentos dirigidos. ¿Alguien se acuerda cómo se suman vectores? Cabeza, cola, cabeza, cola. Ah, cabeza, cola, yo no. Entonces, en este caso, mire que tenemos este juego de letras. Si se fijan, el vector que nosotros necesitamos calcular, de una u otra manera, ¿cierto? ¿Qué es este? Entonces, véalo aquí. Este empieza con B y termina en T. Entonces necesitamos de una u otra manera jugar con estos dos vectorcitos de tal forma que al sumarlos me den este. Entonces yo puedo decir, ok, entonces la velocidad de ese bote respecto a la Tierra, entonces empieza con esta, ¿cierto? Velocidad B, empezó el vector acá, tiene como punto, como cabeza tiene el C, de la corriente, y si yo sumo el otro vector, entonces miren que comienza con esa C, o sea que coinciden estos dos puntos para poder sumarlos, y termina en T. Y el vector resultante de esta suma sería el vector BT. Chicos, esto es fundamental. Si no se acuerdan cómo sumar o restar segmentos dirigidos, muchachos, mejor dicho, se embalan porque eso es esencial en este tipo de problemas. Ahora preguntémonos algo. Preguntémonos algo. ¿Conocemos este dato, esta información? Sí, es la que aparece en el primer enunciado. Cierto que sí, aquí está. La tenemos acá, aquí. Tenemos la magnitud, ¿cierto? Sí. Tenemos la magnitud y tenemos su dirección. Bien. ¿Conocemos este dato? También, ¿cierto? Sí. Conocemos su magnitud
y conocemos su dirección. Ah, ok. Entonces, de este que está acá, podemos conocer su magnitud y de una u otra manera podemos también hallar la dirección, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? Entonces, si nosotros planteamos ya estos vectores como de una forma más legal posible, si se fijan, entonces el de 70 lo voy a escribir acá. El de 70 sería como este morado, ¿cierto? Que ese de 70 es la velocidad que lleva el bote respecto al agua. Ahí está. ¿Cierto? Luego tenemos entonces la velocidad de la corriente y que aquí según nos fijamos, esto sería, al sumar los cabeza-cola, sería más o menos este vector que está acá, yo más o menos lo estoy escalando, ¿sí? Aquí está. Por lo tanto, el vector resultante o el vector real de la velocidad sería este vector rojo que está acá. Esta es la velocidad del bote en la Tierra. ¿Cierto? Ese es nuestro triángulo. Si se fijan, no es un triángulo rectángulo, para que luego no se pongan como a complicarse con ese asunto. No es un triángulo rectángulo, ¿ok? Para que sea muy, 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 muy pendientes de ese asunto. Montemos nuestro sistema de referencia por aquí un momento. Otra vez. Acá. ¿Cierto? Aquí está. Ok. Recuerden entonces, aquí técnicamente hay 20. ¿Sí? Técnicamente hay 20. Si aquí hay otro punto de referencia, estos son 75. No sabemos entonces qué magnitud tiene este vector que está acá. No sabemos cuánto es. Bueno, chicos, Profe, magnitud. 70. Por las magnitudes, ya sabemos hallar la magnitud. ¿Quién me dice qué magnitud tendría ese vector? Pues la magnitud ya está. Es 70, perdón. 70 aquí. 70, Andrea. Que tiene que ver con esta dirección que está acá de nuestro vector. Que es este vector que está aquí azulito, solo que lo puse ya acá donde debería estar, ubicado en el triángulo. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, a ver, ¿quién me dice cuánto es la magnitud del vector del bote respecto a la Tierra? Fijándose de esta información que ya está acá planteada y de los datos que tenemos. ¿Quién me dice, chicos? Sofía, ¿por qué 69.54? ¿Qué estás haciendo? Ya estás calculando la dirección del vector. ¿Estás calculando la dirección del vector o estás calculando la magnitud de la velocidad? ¿Y por qué te dio 69.54 y no por qué 75? Solo quiero preguntarte para que me cuentes. Porque vectorialmente, esa es la expresión que tenemos. Vectorialmente, ¿cierto? Y de una u otra manera, esta es, digamos,
la información que hay. ¿Cómo podemos decir que eso es 69.54? Ah, ya estamos claritos. Ah, ok, cierto. Ella nos da una información muy valiosa, ¿cierto? Uno dice, uy, esto realmente es lo que uno hace. Uy, suma 75. Pero es que, ojo, chicos, ojo, ojo. Aquí tenemos esas magnitudes están dadas de estos dos vectores. Pero yo les dije al principio, el vector resultante, ojo, el vector resultante es un vector que no pertenece a un triángulo rectángulo. Entonces no es tan simple como, ay, le sumo las cantidades. No, hay que tener en cuenta que ese vector va a depender de la suma de estos dos. Y esos dos vectores están dirigidos con unos ángulos muy específicos. Y yo no sé, yo no conozco la regla que a mí me diga que la magnitud de este vector es la suma de estos dos realmente. La única forma de que eso suceda es de esta, hasta donde yo sé. Ojo, para que esto sea cierto así tal cual está, yo tengo que tener que este vector es así. Y que el otro vector, sea este, que esté en esta misma dirección. Claro, si yo sumo las dos magnitudes de esos dos vectores de una u otra manera, pues tiene que dar esta igualdad, tal cual está ahí. Pero, pero, por allá nos enseñaron a nosotros una desigualdad que nos decía que si tenemos dos vectores, ¿cierto? Pero no están orientados de la misma manera, son dos vectores totalmente diferentes. Es cierto que al sumar esos dos vectores, me da este que está acá, sí, vectorialmente hablando. Pero cuando hablamos de magnitudes, la magnitud de este vector A más B, la magnitud de este vector A más B, ¿sí? De una u otra manera, tiene que ser mayor a la magnitud del vector A, ¿sí? Tiene que ser menor, perdón, a la magnitud del vector A y menor a la magnitud del vector B. Eso es una inecuación que a uno le enseñan por allá. Entonces yo no puedo decir exactamente en esta graficación, que la magnitud de este vector es la suma de esos dos. Pues no podría ser totalmente cierto. Chicos, ojo con eso. Ojo con eso, que eso es el primer pecado que uno monta cuando resuelve este tipo de cosas. Una cosa es la suma vectorial, ¿sí? Otra cosa es cuando ya hablemos de magnitudes. Para las magnitudes tenemos dos opciones. Pues tres, miento. Depende del triángulo. Siempre se va a formar un triángulo. Hay que revisar es qué triángulo se forma. ¿Sí? ¿Qué triángulo se forma? Entonces, claro, si el triángulo que se forma, chicos, es rectángulo, pues ya saben que es con Pitágoras. Pero si es otro triángulo distinto, uno tiene dos opciones. O irse por ley de senos o cosenos, o descomponer estos vectores, como están acá, descomponerlos vectorialmente y luego sumarlos a partir de esta suma vectorial. Y eso es lo que yo voy a hacer para que vean cómo es de sencillo o de planteable. Miren, chicos, el verde, si se fijan, el verde tiene dos pequeñas componentes, una en Y y otra en X, ¿sí? El vector verde, si se fijan, chicos, es esta componente que está en X, ¿sí? Esta componente que está en X es el seno, porque es cateto opuesto, ¿ok? Es cateto opuesto. Si se fijan, entonces, esto es, el vector en X sería 20, perdón, la magnitud de ese vectorcito por el seno de 20. ¿Por qué coseno, señor Alejandro? Mire dónde está el vector. Mire dónde está el ángulo.
Este es el ángulo, 20. Este es el 20. Cateto opuesto de este ángulo es esta línea amarilla que está acá. Y esta línea amarilla representa la componente en X del vector. Por eso no es coseno, es seno. ¿Sí? Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Okay. El coseno es el vertical. Efectivamente, en este caso nuestro coseno va a ser vertical, ¿cierto? Y sí, vertical y negativo. Y negativo, claro, porque va en esa dirección, ¿ok? ¿Cierto? Listo. Ahora ya tenemos las componentes de una u otra forma de este vector que está acá. Podemos hacer lo mismo con el otro vector. Si se fijan, el otro vectorcito entonces nos va a decir a nosotros, ve, esto es, formamos aquí otro triángulo, entonces la componente en X del otro vector es la magnitud de ese vector, ¿cierto? La magnitud de ese vector por el seno de 70, mientras que el otro es menos la magnitud de ese vector en coseno. ¿Sí? Ya descompusimos vectorialmente, ahora sí descompusimos esto. Ahora uno que dice, ve, el vector del no total, entonces vectorialmente hablando, sería en X, entonces sería lo siguiente. Vamos a descomponerlos aquí, sería entonces la velocidad, pongámosle solo la B, ustedes ya saben qué es eso, en X, seno de 20, ¿sí? Más la otra, la velocidad de la Tierra, seno de 70. Esto es vectorialmente, y esto va en la dirección X. Y el otro es, los dos son negativos, entonces sumo vectorialmente los otros dos elementos. La velocidad coseno de 70, ¿cierto? Más la velocidad del otro. Bueno, que lo hice al revés, pues, pero es lo mismo. Coseno de 20. Recuerden, chicos, ahora sí, esto vectorialmente ya se cumplió. Véalo acá, vectorialmente. Sumé los vectores vectorialmente. Ahora sí, eso sí es cierto. Yo ya conozco esta velocidad, que esta es la velocidad del bote respecto a la corriente, y esta es la velocidad de la corriente respecto a la Tierra. Como yo ya tengo esta información, ahora sí yo puedo decir, ve, la velocidad del bote, entonces me va a dar aquí un valor en X. ¿Sí? Y aquí el otro valor me va a dar un valor en Y al hacer esta operación. Háganla para que revisen a ver cuánto es. Esta velocidad, chicos, esta velocidad es la velocidad del bote, que es 55 kilómetros por hora, y esta velocidad es 20. Aquí es 55, aquí es 20. Entonces sería 55 seno de 20 más 20 seno de 70. ¿Eso qué valor da acá? 37,60. 37,60. Sí. 37,60. Listo. Esto está en kilómetros por hora, ¿cierto? Listo. Y el otro, entonces lo mismo sería, aquí va un menos, porque esto es magnitud es menos, y aquí 55 coseno de 70 más 20 coseno de 20. Ese da menos 58,52. Listo, 58.52, aquí está, kilómetros por hora. Ahora sí, chicos, 37.60 y 58.52. Chicos, estas son las componentes vectoriales de mi vector, ¿cierto? O sea que si revisamos, si a nosotros nos da que la primera es positiva, ¿cierto? Y la segunda es negativa, entonces este vector rojo tiene concordancia con el dibujo. Sí. Sí. ¿Cierto? Tiene concordancia con el dibujo, porque estoy yendo en X positivo y en Y negativo. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Ahora bien, ¿cómo hallo la magnitud de un vector? Muchachos, eso es tercer parcial. ¿Cómo se hace la magnitud de un vector? Cuando ustedes ya tienen las componentes.
La raíz de la suma de los cuadrados. Efectivamente, ¿cierto? Entonces la magnitud de este vector, al fin y al cabo, va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Aquí está. 58, perdón. 58.52 al cuadrado. ¿Y esta magnitud cuánto es entonces? Para revisar que si nos haya dado, porque a Sofía le dijo que le da 69.54. Veremos si Sí, sí. pues 69.56, pues lo mismo. Ah, antes miren que efectivamente Sofía tenía toda la razón, ¿cierto? Entonces miren, listo, chicos, fundamental. Ojo entonces, tengan mucho cuidado. Estos problemas yo los puedo abordar por triángulos, ¿sí? Solo que por triángulo se me complica un poco porque entonces yo necesito conocer al menos o este ángulo que está acá para utilizar ley de senos o cosenos, dependiendo, ¿cierto? Entonces tendría que saber estos ángulos de acá y de pronto se complica uno más porque entonces usted no sabe plantearlo. En cambio, desde el planteamiento vectorial, que es este que está acá, nos salió mucho más fácil porque podíamos descomponer cada uno de los vectores en sus distintas componentes X y Y. Y muchachos, suma vectorial, les voy a decir de una vez, eso es esencial, fundamental. No solo en este curso, sino que para física mecánica tienen que saber hacerlo. Para campos tienen que saber hacerlo. O sea que sí o sí, muchachos, tienen que aprender a descomponer vectores en sus componentes básicas desde ya. Entonces, muchachos, no hay excusa para no aprender, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se halla la dirección de un vector? Teniendo en cuenta ya las componentes, con tangente inversa, ¿cierto? Entonces, uno que dice, simplemente la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Listo, chicos. Entonces, díganme, alguien que me diga entonces qué dirección tiene esto. Ojo, necesito que me digan la dirección sur-este. O sea, que me digan sur tantos grados este. Sur 32.72 este. Listo, ahí está. Sur 32.72, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y esa es la dirección. Ahora la última pregunta que nos hacen. Listo, ya hallamos la magnitud y la dirección de ese vector, ¿cierto? Calcule la dirección de la velocidad del bote. No, y de una vez toca la magnitud, porque para preguntarnos sobre el tiempo requerido en el viaje, tenemos que tener la magnitud de esa velocidad. Chicos, ¿cómo calculó el tiempo que se demoró el bote entonces de llegar a un destino localizado a 80 kilómetros? ¿Quién me dice? ¿Yo cómo lo hago teniendo en cuenta esta información que ya calculé? Maravilloso, Sofía. Y ahí ya lo dije. Recordando ese concepto de movimiento rectilíneo uniforme, que a mí me dice, ojo, la rapidez que lleva un objeto cualquiera que va en línea recta, ¿sí? Es la distancia que tiene que recorrer sobre el tiempo de recorrido. Preguntas, muchachos. Esta información que está acá de la velocidad, yo ya la conozco, la acabé de hallar, que es la rapidez, la magnitud que tiene mi vector. Esta distancia me la da el ejercicio, me dice, ve, está a 80 kilómetros. Por lo tanto, puedo hallar el tiempo. Despejando de acá el tiempo, pues simplemente es pasar a multiplicar y la velocidad dividir. Yo ya puedo decir, bueno, el tiempo entonces es la distancia a la que está el punto de destino, que son 80 kilómetros. Y la rapidez que llevaba mi bote realmente son 69.56 kilómetros por hora. Aproximadamente, ¿cuánto entonces se tarda el bote en llegar al destino? Ya 1.15 horas. Listo. Ahí está la respuesta. Entonces el bote tarda alrededor de 1.15 horas para llegar a su destino. Chicos, preguntas o dudas o inquietudes con estos ejercicios.
Ojo, lo que yo les digo, no se dejen engañar con esta suma vectorial, chicos. Esa suma vectorial me sirve a mí para plantear las componentes de los vectores, pero nunca va a ser la suma real de las magnitudes, a no ser que esos vectores estén en línea recta ambos. Y eso sería muy extraño en un ejercicio de velocidad relativas. Entonces, ojo, esa suma vectorial siempre hay que plantearla, pero tengan en cuenta que esa no es la suma de las magnitudes, solo es la suma vectorial. ¿Ok? Ojo que eso es un dato que uno no tiene en cuenta y entonces, claro, nos pasa lo que nos pasó ahorita, que decíamos, ah, no, sí, 75, porque 50 más 25, y no, realmente no es así. Ojo, esta suma solo es vectorial, para que lo tengan de una vez. Siempre en este tipo de ejercicios de velocidad relativa se van a encontrar con dos posibilidades. Una, que lo puedan resolver así, teniendo en cuenta, descomponiendo cada uno de los vectores, ¿sí? Y haciendo pues sumas vectoriales y golazo. Dos, que van a obtener un triángulo y ustedes van a tener información de alguno de los ángulos y de los lados y van a tener que utilizar ley de senos o ley de cosenos, dependiendo. Tienen esas dos opciones. ¿Listo, chicos? Ojo pues con esto, que esto es vital. No, María, no necesariamente. En este caso fue la resultante que nosotros necesitábamos. Pero yo les expliqué algo. Ojo, para poder resolver estos ejercicios, usted la primera pregunta que se tiene que hacer en velocidades relativas es, ¿cuáles son mis puntos de referencia? Entonces nos dimos cuenta, el bote es un punto de referencia, la corriente o el agua es otro punto de referencia y la tierra era mi otro punto de referencia. Normalmente en velocidades relativas vamos a tener que utilizar tres puntos de referencia, ¿sí? Como mínimo pues. Ahora bien, usted tiene que preguntarse cuáles de esas velocidades relativas me las da el ejercicio y es tratarlas de escribir en la notación de las velocidades relativas. Recordando que la primera letra va a ser del objeto que se está moviendo y la segunda va a ser respecto a quién se está moviendo. Si se fija, por ejemplo, en el ejercicio nos dicen a nosotros que el bote se está moviendo respecto al agua. Ah, ok, entonces la velocidad del bote respecto al agua, que es la C, porque la llamamos corriente, ¿cierto? Mientras que en el otro me dicen que la velocidad de la corriente, pero es que la corriente está respecto a quién, pues la Tierra, porque la corriente es de la Tierra, por lo tanto teníamos este, ¿cierto? De una u otra manera, a partir de la información, podemos preguntarnos cuál entonces es la velocidad, cuál es la velocidad que nos están preguntando, la que necesitamos, y tenemos que tratar de escribirla. Y a partir de eso, juega con suma y resta de vectores, punto final, que es cabeza con cola, cola con cabeza, dependiendo de si es suma o resta. ¿Sí? No siempre, María, va a ser el resultante, ¿cierto? Puede que nos den la resultante y nos pregunten por una otra componente. Puede que a mí me hubieran dado la velocidad del bote respecto a la Tierra y me hubieran preguntado, por ejemplo, por cuál era la velocidad de la corriente. Son preguntas que le pueden surgir. ¿Sí? Eso va a depender de cada uno de los ejercicios y de lo que le pidan a uno. Bueno, Juan me pregunta, a la hora de encontrar la dirección, ¿qué coordenadas utilizamos? Juan, bueno, esa es una muy buena pregunta. Recuerde que esto de la tangente normalmente está dado cuando está en el primer cuadrante, ¿cierto? Hay que tener cuidado con detallitos, que cuando cambian los signos acá, aquí pueden cambiar los signos, puede ser menos o menos acá arriba o abajo, y eso va a depender de en qué cuadrante esté mi vector. No sé si te fijas, el vector resultante está en el cuarto cuadrante, entonces hay que tener muy en cuenta cuál dirección me está dando respecto al cuarto cuadrante de esa tangente, ¿sí? Ahora bien, ¿yo por qué digo que qué dirección, en qué coordenada la doy? Normalmente las direcciones en este tipo de cosas parten es de el eje norte-sur. O sea, uno siempre dice norte tantos grados este u oeste, o uno dice sur tantos grados este. ¿Sí? Siempre parte de esa idea. El punto de referencia, Juan, va a ser el norte o el sur.
A partir de eso, revisa cuáles ángulos te dieron y lo cuadras. Listo, Juan, ahorita lo miramos. Bueno, Karen, de una, te voy a explicar eso rápidamente. Sale de aquí, mira. Nosotros descompusimos yo les planteé esta suma vectorial que está acá. Al plantear esa suma vectorial, esto recuerda que no son, esto que está acá y esto que está acá no son magnitudes, son vectores. Pero yo quiero plantearlos desde las magnitudes. Ok, entonces les dije, bueno chicos, vamos a descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes básicas en X y en Y. ¿Sí? Descompusimos los vectores y los reescribimos cada uno y luego los sumamos. Recuerda, X con X, Y con Y. La componente en X del primer vector, la componente en X del segundo vector y lo sumo. Listo. Cuando yo hago esta suma, pues al meter en la calculadora esto que está acá con esa información que les puse, 55 seno de 20, 20 seno de 70 y toda esta información, me dicen que ve, hey, me dio este número en X y este número en Y. Ahora bien, ¿por qué da menos 58.52? Primero, porque si te fijas, las componentes en Y de ambos vectores son negativas. Esta está en negativo y esta está en negativo. ¿Por qué? Porque están en el cuarto cuadrante y tiene sentido que sean negativos. ¿Sí? Eso es lo primero. Claro, entonces, si yo sumo dos cosas donde una es positiva y la otra negativa, ¿cierto? Esto me queda así. Me queda con un menos acá. Claro, miren, aquí este menos y todo esto que está dentro lo puse positivo. Esto me dio un número, pero este número es positivo y esto es negativo, por lo tanto, pues el elemento me da negativo. Y tiene sentido porque es que esto que está acá no es esto no es magnitud. Ojo, esto que está acá no es magnitud. Esto me está diciendo esa es la componente en Y del vector resultante. ¿Qué quiere decir? Que este vector resultante 37.6 y menos 58.52 me está diciendo, ojo, en X es positivo y en Y es negativo. Y si te fijas, tiene sentido. Vea que el vector rojo en X es positivo, va hacia el lado positivo de la X, pero en Y va hacia el lado negativo y se encuentra en el cuarto cuadro. Y te dice que no te dan la calculadora. A ver, haga esto. 55 coseno de 70 más 20 coseno de 20. Revísalo y me dices, porfa. Chicos, ¿alguna otra duda del ejercicio? Profe, aquí en el tema cuando se encontró el ángulo de dirección, Sí. a mí me da otro ángulo. Pues no sé cómo lo hizo la persona o si nos puede explicar. Bueno, venga, entonces vamos a plantearlo nosotros para revisarlo porque es importante. A ver, señorita Karen, que me dice que te da otro. ¿Qué ángulo le da? A ver, espérate, revisemos una. Aquí Creo que sí, porque ahí veo confusión porque ya hay varias respuestas en el chat. Bueno, qué pena muchachos aquí. De pronto es por esto, señorita. A ver, yo miro aquí una cosa. Revisa a ver así. Esto es, espérate. No, sí está bien, es 55. Solo que aquí sí está. Solo que aquí hay un problema. Este es 20 y este es 56. Ahora sí, inténtale así. Inténtala. A ver, vamos a mirar aquí. A ver, esa tangente inversa sería tangente inversa. Yo lo hago aquí un momentico, muchachos. Vamos a revisar, eso es importante. Tangente inversa de 58.5 menos 58.52. Bueno, me dice que esto que está acá, ese ángulo, ojo, me dice que ese ángulo es de menos 57. Recuerden que eso se calcula respecto a la horizontal.
Y los ángulos negativos, chicos, si los ángulos positivos van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los ángulos negativos van en sentido de las manecillas del reloj. Me dice entonces que a partir del eje horizontal me mueva 57.28. O sea que me dice, ve, muévase esto. A todos les está dando menos 57.28 aproximadamente. A todos les está dando ese dato. O sea, metan tangente de menos 58.52 sobre 37.60. Le está dando menos 57.278. Sí, y hay que sumarle 90, ¿cierto? Ah, cierto. Ah, eso hay que sumarle 90. ¿Por qué? Porque es que yo les dije, chicos, estamos hablando de direcciones de vectores y los puntos de referencia siempre van a ser estos. ¿Sí? Yo necesito entonces no este vector que está acá, sino este vector verde que está acá. ¿Y cómo lo hago? Pues sencillo, muchachos. Todo el cuadrante tiene 90 grados. Todo el cuadrante tiene 90 grados. ¿Sí? Y yo sé que este vector que está acá es 57.28 aproximadamente. Entonces, para saber el otro, simplemente hago una resta. Y me dice que ese vector, ese ángulo, es aproximadamente 32.72 grados. Este ángulo verde, ese es el que yo necesito, porque les dije, uno para dar direcciones de vectores, uno siempre parte del norte y del sur. Entonces, técnicamente, pues nuestro compañero, el que nos dijo esa magnitud de ese ángulo, tiene razón. Es 32.72, es sur, 32.72, este. Todos ahora sí captan de por qué sale de ahí. ¿Cómo es? Listo, muchachos. Eso es importante. Son preguntas esenciales. Mire que aquí resolvimos un montón de cosas que de pronto uno no tenía en cuenta para resolver esos ejercicios. A ver, primera cosa que hay que mirar. Este ejercicio que está acá es muy similar al ejercicio anterior. O sea que este ejercicio tenemos que abordarlo casi que de forma de isofacto, ¿cierto? Rápidamente, porque es un ejercicio muy similar. Lo mismo, chicos, para los que de pronto llegaron tardecito y se perdieron un poco en el ejercicio anterior, vamos a abordar este. Entonces, miren, lo primero que siempre hay que hacer, muchachos, lo que yo les expliqué ahorita es, vamos a aprender a leer estas direcciones de vectores. Miren que siempre, como les dije, los vectores, las direcciones siempre van a partir de norte o sur. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner aquí nuestro plano cartesiano, teniendo en cuenta, chicos, que aquí está el norte, el sur, el oeste está a la izquierda y el este a la derecha. Ok. Vamos a empezar con el primero. Listo. El primer vector nos dice a nosotros es que el avión se está dirigiendo, ¿sí? La dirección que lleva el avión es 19 grados norte, entonces norte, para en el vector en norte, 19 grados oeste, o sea que va norte-oeste y se ha movido alrededor de 19 grados. Este es entonces el vector con la dirección de el avión. Ahora bien, ojo, miren lo que dice. Un avión se dirige a una ciudad que se encuentra a 2100 kilómetros a 19 grados al oeste. Dice, la velocidad propia del avión. O sea que a mí me están diciendo, ojo, ahorita hay que mirar para que analicemos los vectores, cuáles son las velocidades relativas respecto a quien tengan en cuenta esta palabra propia. Listo. Vamos con el otro. Ahorita seguimos con eso. Vamos con el otro vector. Me dice, listo, una corriente de viento
de 60 kilómetros por hora, se dirige a 17 grados al este-norte. Ah, ok. Entonces me dicen a mí, ve, hay otro vector que se llama viento. El viento lo va a hacer de morado. Ese viento va de norte, o sea que de norte, ¿sí? Va de norte a este, o sea que va de norte a este, va para esta y va para la derecha. ¿Cuánto es? Norte, 17 grados o este. Y es un vector mucho más pequeño porque este vector dice que es de 60 kilómetros por hora. Entonces aquí 17. Ok, muchachos. Y ahora sí que nos preguntan. Nos dicen, bueno, quiero saber la dirección de la velocidad propia del avión. ¿Sí? Luego entonces la magnitud de la velocidad resultante. ¿Sí? Y el tiempo que tarda el recorrido. Bueno, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos que es importante. Bueno, vamos a ver. Puntos de referencia, muchachos, lo que sí que hay que escribir. Puntos de referencia, entonces está el avión. ¿Qué otro punto de referencia tenemos? La velocidad del avión con respecto al viento, la velocidad del viento Eso. con respecto a la tierra. Eso, entonces tenemos el avión, el viento y la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso, ahí ya nuestro compañero nos dijo, vamos a tener entonces la velocidad del avión respecto a la tierra, la velocidad del avión respecto al viento y la velocidad del viento respecto a la tierra, ¿cierto? Sí, la que nos piden hallar después es la dirección de la velocidad del avión con respecto a la tierra, ¿cierto? La propia. La propia, efectivamente. O sea que de una u otra manera nos están dando, nos dicen acá, que este vector que está aquí es la dirección de quién. ¿Cuál vector es el azul? Sí, el vector del azul, entonces, ¿qué sería? Sería el vector del avión con respecto al viento. Ah, cierto que sí, efectivamente. Esa es la velocidad del avión respecto al viento. Muy bien. Esteban nos dice que es la velocidad del avión respecto a la Tierra. Ah, ahora sí. Ah, muy bien. ¿Cierto? Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a montar la suma vectorial que uno monta, la primera, la básica, es la facilita. Yo, si se fijan acá, yo puedo calcular la velocidad del avión respecto a la Tierra de la siguiente manera. Puedo hacer velocidad del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto a la Tierra. ¿Por qué hago esto? Porque mire que aquí coinciden estas dos y por lo tanto el vector resultante es AT. Esto tienen que saberlo montar, chicos. Eso es importante. Ahora sí, porque a partir de esto es que uno se pregunta, bueno, ¿yo cuáles tengo y cuáles no tengo? Y a partir de eso trabajo. Muchachos, a ver, ¿qué datos tenemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos la velocidad del avión con respecto pues, al viento, la velocidad del viento, tenemos la distancia a la ciudad y los ángulos como tal, pues ya los usamos. Ya tenemos toda la información. No, Sí. efectivamente. O sea, este ejercicio es idéntico ¿a cuál? Al anterior. Al plantear esto, muchachos, ustedes recuerden, señor. Ahí, por ejemplo, en los vectores que dibujaste, si se hace ahí con el tema del paralelogramo, ¿cierto? Se encuentra la resultante, pues la La velocidad del avión con resultante. respecto al tiempo, a Eso, la Tierra. eso, pero Quiere aquí entonces, decir que realmente la ciudad está al norte, prácticamente, pues como está como apuntando más que todo para el norte. eso tiene sentido. Va casi, o sea, no está en todo el norte, pero sí está tirando para ese lado, ¿cierto? O sea, si uno lo hace, uno coge estos vectores y los traslada, pero yo los vuelvo y los escribo
Si uno coge los vectores y los traslada y hace la sumita, pues, vectorial como real, ¿cierto? También yo hago el otro. Y yo sumo cabezas con cola, ¿cierto? Sí, vectorialmente como debe ser, ¿no? Entonces tiene sentido. Mire que el vector resultante es este. Este es el vector resultante. Entonces, claro, si se fijan, ese vector es como norte, muy poquitos grados, oeste. Y ahí es donde Va. está realmente la ciudad. Y allá es donde realmente debe estar la ciudad. O al menos hacia donde realmente se está dirigiendo, cómo se está moviendo el avión. ¿Sí? Eso es, digamos, cómo realmente se está moviendo el avión. Y también, pues, por lo tanto, por allá es donde realmente está la ciudad ubicada. Bueno, chicos, el mismo ejercicio de la vez anterior. Vamos a descomponer, vamos a poner estos elementos, a descomponerlos en sus elementos básicos. Entonces, miremos acá. El vector morado, si se fijan, tiene componentes en Y y componentes en X. Componente en X de este vector, muchachos, componente en X es esto. Si se fijan, está respecto a seno, ¿cierto? Entonces aquí, X va a ser la magnitud de ese vector, que es el vector viento, que es 60. 60 seno de 17. Esta es la componente en X del viento. Y la componente en Y del viento, entonces, es, como este es acá, este es este mismo vector de acá, ese vector es adyacente, ¿cierto? Entonces esto es 60 coseno de 17. Chicos, el otro, la componente en X del avión, aquí está. Esa componente en X igual, miren que aquí está. Esa componente en X, en este caso, ya no es positiva. Ojo, ya no es positiva porque está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, es menos 500 seno de 19. Y la componente Y, perdón, del avión sigue siendo positiva, al igual que la otra, que es este mismo vector que está acá. Solo que cambia pues la magnitud, es este largote ya. Que este largote entonces es 500 coseno de 19. Chicos, ya descompuse los elementos y ya tengo la suma vectorial. ¿Qué hago? Pues hago la suma, ¿no? X con X, Sí. Y con Y. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? X con X, Y con Y. Entonces, aquí esa velocidad me va a dar. Entonces, la del avión respecto al viento, entonces, menos 500 seno de 19 más 60 seno de 17. ¿Sí? Más por aquí, eso es en la componente Y o X, pues. Y el otro entonces me da 500 coseno de 19 más 60 coseno de 17. Me dicen por acá que el que es negativo en el segundo cuadrante es el coseno. Ah, Diego, bien. Es una muy buena observación, pero es que aquí hay que tener en cuenta algo. Usted me lo está diciendo cuando esos son simplemente las razones trigonométricas. Claro, porque en las razones trigonométricas, el seno normalmente depende del cateto opuesto, teniendo en cuenta que, ojo pues aquí, teniendo en cuenta que el ángulo, que si yo pongo este vector acá, es este ángulo, este. Pero si te fijas, Diego, nosotros estamos trabajando con ángulos de este tipo. Nosotros estamos trabajando con ángulos
mire que el ángulo es estos de acá. Estos de este tipo. Las razones trigonométricas ya respecto a ese ángulo cambian. O sea, no te enredes con eso, Diego. Aquí no pienses en que en el primer cuadrante la razón trigonométrica todas son positivas, en la segunda es el seno y no sé qué. No, aquí no piensa en eso. Piensa en, mira los vectores, mira dónde está el ángulo del vector. ¿Dónde está ubicado el ángulo del vector? Si quieres, yo te voy a hacer un zoom acá. Venga, yo te hago un zoom acá. Te voy a hacer un zoom por acá y te voy a mostrar, porque de pronto eso es lo que no has notado. Si yo hago el zoom, entonces, voy a hacer, este era el eje, este es el eje, acá, y ese vector morado es este. Y el vector morado es este que está acá. Ahora ya le hice el zoom. Y el ángulo que tiene ese vector es este que está aquí, que es 17. Mira pues, voy a construir un triángulo rectángulo a partir de eso que tengo ahí, con el lápiz. El triángulo rectángulo es, dalo acá, es esta componente rojita. Este otro cateto sería este rojo que está acá en todo el eje, y el morado es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, Diego? No. Ahora preguntemos, ¿qué sería? Ah, bueno, teniendo en cuenta que esto que está aquí, ese morado, llamémoslo B. Entonces, tenemos dos opciones, seno y coseno. Según la trigonometría, a mí me dice que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es lo que me dice a mí la trigonometría. Ahora vamos a trasladar esa trigonometría a la información que yo tengo acá. Este lado lo llamamos X y este lado lo llamamos Y. ¿Sí o no? Entonces, si te fijas, mira, el ángulo que tenemos es este que está acá, 17. Ese que está ahí abajo. Ese es el ángulo que tenemos. Ahora bien, entonces voy a calcular, le digo yo a él, ve, el seno de 17, ¿sí? El seno de 17 es igual al cateto opuesto. Pero ¿quién es el cateto opuesto de este ángulo? Velo acá. Es X. Dividido la hipotenusa, que la hipotenusa es B. Si te fijas, yo conozco B y yo conozco el seno. ¿Qué no conozco? La X. Por eso yo te dije, la X del viento es 60 seno de 17. ¿Sí? Lo mismo hago con el otro. Coseno es, coseno de 17 es Y sobre B. Y aquí por eso hallo que Y es 60 coseno de 17. Bien, ahora miremos el otro. El otro es lo mismo, solo que ya este vector está hacia acá. ¿Sí? Y bien, ¿qué pasa aquí en este caso? En este caso solo cambia una peculiaridad. Mire que sigue siendo otra vez, el seno viene siendo este lado que está acá y el coseno viene siendo este lado que está acá. Pero si te fijas, aquí está X positiva y aquí está X negativa. Efectivamente, eso, Diego, a eso quería llegar, que no es que las esté tomando por los cuadrantes de la trigonometría, lo está tomando es porque dependiendo del ángulo, mire hacia dónde están apuntando las coordenadas del eje. Eso es, a eso quería llegar. Bien, eso, muy buena deducción, señor Diego, eso es, con gusto. Bueno, chicos, ahí importantísimo, ahí les expliqué, pues, si el que de pronto no sabía de dónde se sacaban las componentes de esos vectores, ya saben, pues, no se perdió ese tiempo, ¿cierto? Es importante. Listo, chicos, y este es en J. Ya tenemos entonces todo. Yo ya puedo decir, ¿cuál es la magnitud? Yo ya puedo decir cuál es la magnitud de ese vector, e incluso yo ya puedo decir cuál es la dirección de ese vector. Chicos, ¿alguna duda con el ejercicio? Y es más, y ya me preguntan por lo otro, la misma pregunta, tiempo que tarda el recorrido. El tiempo que tarda el recorrido, acuérdense en qué es. El tiempo que tarda el recorrido es la distancia a la que está el destino sobre la velocidad que lleva el avión. ¿Listo, chicos?
a partir del planteamiento hasta acá no es capaz de responder ya al ejercicio? Profe, ahí en el tiempo es con respecto a la velocidad que tiene el avión con respecto al viento, ¿cierto? No, 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 ¿por qué? Porque mira que acuérdate, ojo, Pues prácticamente siempre usar las velocidades resultantes, ¿ok? sí, eso es para ese caso es para la velocidad resultante, en este caso. Si tienen por otro ejercicio donde ya no me pregunten por la resultante, sino que me den la resultante y me pregunten por otra, lo revisamos. En este, por eso le dije, en este es igual que en el otro, es lo mismo. Sí, sí, Entonces, profe, que yo aquí mirando, pues conceptualmente, si la velocidad del avión que lleva en tierra se le suma la velocidad que tiene con el viento, ¿cierto? sí, Debería dar la velocidad que tiene el avión con el viento. Pues vectorialmente no es el caso. a ver, vuelve y dímelo. Dímelo. No, sería que la velocidad, por ejemplo, la velocidad de la Tierra sería hacia donde se estaría dirigiendo, ¿no? Ujú, Si eso sí, se le suma la velocidad del viento, quiere decir que ahí es donde se desvía. efectivamente. Entonces, ahí se está tomando la velocidad del avión con respecto al viento, porque ya se sabe que luego la suma de la fuerza que es el viento lo va a empujar hacia donde se está dirigiendo en tierra. Ujú, continúa. Pues eso sería como el caso, porque si aquí se está diciendo que la velocidad del viento va a 500 kilómetros por hora hacia el oeste, y además de eso el viento le está haciendo 60 kilómetros por hora hacia el este, pues eso, eso, eso sería, me hago entender, sería como contradictorio, ¿no? A ver, dime otra vez. Se supone que cuando hay una velocidad con respecto al viento, quiere decir que ya se está tomando la fuerza del viento, ¿no? Pero ¿dónde me están diciendo? A ver, sí, o no necesariamente. Sí, no, en ese ejercicio no necesariamente se ve, ¿cierto? Pero Ujú, no, conceptualmente no, sino que en la realidad sería que el avión que tiene la velocidad con respecto al viento ya está tomando la fuerza del viento anteriormente. ujú, sí, Sí, sí me hago entender. sí, sí, claro. Entonces, se supone que este vector azul ya está contando la fuerza del viento, que sería el morado. Pues, según la realidad, pero aquí en el ejercicio no es así. Si te fijas, en el ejercicio no lo plantea, ¿cierto? El ejercicio es ambiguo en ese caso, en ese planteamiento. Porque me dice que el avión se dirige a una ciudad que se encuentra, a ver, bueno, en ese caso miento, sí. Esta sería entonces, sí, puede ser entonces la velocidad del avión respecto a la Tierra, ¿cierto? O hacia donde se supone que tiene que, no, donde se supone que tiene que dirigirse el avión, Sí, o a donde que se está dirigiendo. Esa es una forma de verlo. Pero luego me dice, vea, esta es la velocidad que lleva el avión y esta es la velocidad que lleva el viento. Si el avión va así y el viento va así, entonces me crea este vector resultante rojo. ¿Cierto? Que el vector resultante, este verde que está acá. Y ese verde me está diciendo que ya sería la velocidad entonces que lleva el avión respecto al viento, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. pues sí, prácticamente sería eso. Si ya planteamos eso, entonces aquí tendríamos que decir, bueno, que la velocidad del avión respecto al viento, entonces tendría que ser entonces la velocidad del avión respecto a la Tierra menos la velocidad del viento respecto a la Tierra. A eso me dice, ¿cierto? Sí, Ok. ¿Qué información tengo? Bueno, tengo esta y tengo esta. ¿Sí?
Pero no sería la velocidad del avión con respecto al viento menos la velocidad del viento con respecto a la Tierra. ¿Para hallar quién? La velocidad del avión con respecto a la Tierra. La velocidad del avión respecto a la Tierra. ¿Sería quién? A ver si se nos da vectorialmente. Dímelo. Es decir, si la velocidad del avión con respecto a la Tierra sería que se le está restando la fuerza que hace el viento a la velocidad que lleva con respecto al viento del avión, ¿no? Ah, pero dímelo en vectores para mirarlo. Entonces sería la velocidad del avión con respecto a la Tierra, sería la velocidad del avión con respecto al viento menos la velocidad del viento con respecto a la Tierra. Pues ya vectorialmente ya no le da. ¿Cierto? Vectorialmente ya no está bien. Mira que no. Eso es una resta. Si yo hago esta resta, ¿qué debería darle? ¿Qué sería menos la velocidad del viento respecto a la Tierra? Sería esto. Pues cambiándolo vectorialmente, sería escribir esto. ¿Sí ves? Se cambian. Y aquí, esto vectorialmente, ¿qué le crea? Nada. Ya ves. Si tú me dices eso, así tal cual me lo dijiste, por eso es importante lo de suma y resta de vectores, entenderlo de segmentos dirigidos, porque si me dices eso, mira, yo le dije como usted me dijo, la velocidad del avión respecto a la Tierra sería la velocidad del avión respecto al viento menos la velocidad del viento respecto a la Tierra. Ahora, esto es un menos. Yo lo voy a plantear como positivo, sería cambiar el segmento dirigido al revés, ¿cierto? Eso me lo deja hacer los segmentos dirigidos. Ahora bien, yo tengo esta suma de vectores. Pregunta el millón, ¿esta suma de vectores es posible? No es posible vectorialmente. Entonces, vectorialmente, este planteamiento tampoco es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, usted tiene esta idea, esta información sí es cierta. A partir de esta puede jugar. Si usted me dice a mí, ve, no, esa no es lo que usted está diciendo, ese vector azul es la velocidad del avión respecto a la Tierra, ¿sí? Y yo necesito hallar la velocidad del avión respecto al viento. Ah, entonces a partir de este planteamiento, lo único que tengo que hacer es despejar esta que está acá. Significa que esta que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ya tengo un planteamiento que vectorialmente es cierto. ¿Sí lo ves? Sí. Listo. Si es esta la información, no tenemos pierde, muchachos. No se estresen porque es lo mismo. Solo que ya cambia que el vector azul es este. ¿Sí? Y ya tenemos estas componentes. O sea que esta descomposición vectorial funciona, solo que aquí ya hay que tener un cambio, que el único cambio es este, que en vez de positivo acá va a ser negativo. Perdón, aquí no, aquí es el más, perdón, aquí no, cambias acá, que es menos la componente en X menos la otra, o sea que es negativo aquí, ¿tá? Y acá estos dos serían negativos. Listo. Y ese es el único cambio. Y ya el resto sigue igual. Entonces, mire que conceptualmente tienes razón también, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy ambiguo, el ejercicio, el planteamiento es muy ambiguo en ese sentido todavía, porque no me especifica muy bien cuando me dice este ángulo, esta dirección, no me está diciendo exactamente si es la velocidad real que lleva el avión respecto a la Tierra o ya es de una vez la velocidad resultante, ¿cierto? La velocidad del avión respecto al viento, no sé cuál es de las dos. Exactamente. Lo único que sé es que esta magnitud que está acá es la velocidad propia del avión. Y si es la velocidad propia del avión, yo la puedo suponer como si la velocidad del avión respecto a la Tierra. Pero ojo, si ustedes hacen bien este primer planteamiento, muchachos, este planteamiento vectorial, así tal cual, son capaces de hacer esto, no tienen problema. Ah, que yo necesito la velocidad del viento respecto a la Tierra, pues despejo de acá y la puedo allá. Ah, no, ojo, que yo necesito la velocidad del viento respecto al avión, por alguna razón. ¿Verdad? Pues les voy a enseñar cómo lo harían.
de acá, de esta misma. Ya pues, tengo la velocidad del avión respecto a la Tierra. De una vez va a enseñar para que jueguen con eso en caso de que necesiten otra información. Del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto a la Tierra. Entonces, por alguna razón absurda, yo necesito la velocidad del viento respecto al avión. O sea, está la velocidad del viento respecto al avión. Yo necesito eso, pero yo tengo esta expresión. Entonces, lo primero es, muchachos, voy a despejar. O sea que voy a despejar esta. Entonces, yo sé entonces que la velocidad del avión respecto a la Tierra menos la velocidad del viento respecto a la Tierra me da la velocidad del avión respecto al viento. Chicos, lo único que necesito acá, yo necesito cambiar esto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Ojo, yo sé que si yo paso esto a segmentos dirigidos, ¿sí? Esto es como tener esto, menos la velocidad del avión respecto al viento. O sea, esto se cumple así. Por segmentos dirigidos. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Que si yo tengo un Sí, segmento dirigido que va así, que este tocaría es A, cambiarle como el orden del vector. eso, que si este segmento dirigido es AB y yo lo necesito que mire hacia abajo, o sea, no de que vaya de A a B, si este es AB, entonces este simplemente es menos AB, ¿cierto? Pero si yo lo pongo en segmentos dirigidos, es lo mismo que tener que va desde B hasta A. Miren la cosa, es así. Aquí es igual. Si yo hago esto, entonces yo tengo esto. Entonces, si yo necesito el menos, multiplico por menos a ambos lados, entonces menos, acá antes menos velocidad del avión respecto a la Tierra, menos la velocidad del viento respecto a la Tierra, y eso es igual a menos la velocidad del avión respecto al viento. Pero, ¿qué es esto que está acá? Esto es esto mismo. O sea, que yo esto lo puedo transformar, esto lo puedo hacerle una transformacióncita así. La velocidad del viento respecto al avión. Y voilà. Ya lo tengo vectorialmente. ¿Cierto? O sea, eso es importante porque él tiene razón en cuanto al planteamiento, ¿cierto? Que de pronto conceptualmente es otra idea. Entonces, para no complicarse en la vida, si ustedes plantean la principal, que es esta, a partir de esa pueden hacerse las preguntas que quieran. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra respecto al viento? Pues una pregunta absurda, pero la podrían hallar. ¿Ok, chicos? Pero sí, Sí. punto para usted, Andrés. Efectivamente, sí. Pero mire que el cambio fue mínimo. ¿Qué cambió? Pues hay que poner un menos. Entonces aquí en las componentes ya no sumo, sino que la resto. Y listo. Ya, eso fue todo el cambio del ejercicio. Pero bien. Muchachos, pregunta con esto. Si alguno se enredó, díganme. O hacemos otro ejercicio. No, me Recuerden, quedó muy claro todo este tema. maravilloso. O sea, muchachos, de todas maneras, no hay problema. Si tienen otro y quieren plantearlo, lo planteamos. Recuerden que eso también hay cónicas. Recuerden que este parcial también tiene cónicas. Ustedes ya saben distinguir una cónica a partir de la ecuación general, saben llevar de la ecuación general a reconocer cuál de todas las cónicas es, saben encontrar todos los elementos de las cónicas y saben hacer las aplicaciones de todas las cónicas. Pues aplicaciones de las cónicas a la geometría. Yo no tengo problema con eso, pero sí tengo problema con un ejercicio que traté de hacer y también lo mandé, de estática. ¿Con qué ecuación? Ana me dice que con qué ecuación se hallaría el punto. Bueno, entonces mira, pues si lo planteamos como nos dice aquí Andrés, entonces esta velocidad que nosotros estamos hallando aquí es esta. ¿Ok? La velocidad del avión respecto al viento. ¿Sí? Ahora, el punto C, entonces, nos dice a nosotros, ven, piénsalo de esta forma. Piénsalo de esta forma. Si el avión se está moviendo, esta es la ruta, esta es la distancia que hay. Este es el punto A y este es el punto de llegada. ¿Sí? Aquí tengo que llegar yo. Evidentemente, si hay un viento que está así, yo no puedo llevar el avión
en esta misma dirección, porque yo en esta dirección, ¿qué me pasa con el viento? Vea, se va a subir, entonces nunca va a llegar al punto, ¿cierto? Para yo llegar a este punto B, tengo que lanzar como el avión hacia acá. ¿Sí? Entonces, si yo lanzo este avión, esta sería como la velocidad que lleva el avión respecto a la Tierra. ¿Sí? Esta sería la velocidad del viento respecto a la Tierra. Entonces, esta sería la velocidad resultante. Y en este caso, ¿cuál sería la velocidad resultante? Pues de una u otra manera, esa velocidad resultante va a ser la velocidad que lleva el avión respecto al viento, que sería el movimiento real de ese avión. Entonces, señorita Ana, ¿con cuál hallo el punto C? Pues con esta, con la que yo encuentro acá. Porque ese es el movimiento real de mi avión. ¿Sí te queda claro, Ana? Ah, bueno, entonces ya María aquí me dice otra información. Ya esto que está aquí, estos 500 me dice ya no, estos 500 ya no son posibles. Pero ahí donde va uno a preguntarse, es que el ejercicio tiene un problema ambiguo con eso. Bueno, el dibujo está muy pequeño, entonces le damos el enunciado y luego miramos eso. En la figura, el carrito y su carga pesan 350 kilogramos. Fuerzas. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza mínima necesaria para mantener el sistema en equilibrio. Estática. Bueno, asume que la única fuerza generada por el plano es la fuerza normal a través de los rodamientos. Calcular también el valor de la fuerza normal y la componente F en la dirección del plano inclinado. Chicos, eso es un típico ejercicio pues, de equilibrio. Eso sale mucho en mecánica. Es una aplicación, pues, de la geometría, ¿cierto? Realmente, esto parte de vectores. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta muchos datos acá y mucha información que de pronto no todos han visto, ¿cierto? Y eso es problemático. Que me digan que no han visto, que no vieron ningún ejercicio de estática, es un poco complejo. A ver, de una, consulta rápida. Escriban en el chat quienes sí vieron aplicaciones de este tipo en geometría vectorial analítica. Los que sí. Yo creo que sí, pero muy poquito. Sí, eso no lo abordan mucho. Vea que entonces, vea, si hay muchachos, si hay algunos que se han visto algunos entonces ese tipo de ejercicios, un ejemplo o alguna cosa, pero es extraño que me digan que no han visto esto. Bueno, chicos, de una vez van aprendiendo entonces, vamos a hacer el planteamiento. En este ejercicio, miren, este es el objeto que yo estoy moviendo. El objeto tiene un peso, ¿sí? Los pesos, pues normalmente dentro de la física, no es que yo hago ese esquema otra vez porque es que está muy pequeñito. A ver, yo lo dibujo rápidamente. Esto es una línea aquí así recta. Esta es otra que va así, un plano inclinado. Una cajita. O sea, la cajita de otro colorcito. Esta es la cajita. Tengo la cajita. Listo. Sobre la cajita se está aplicando esta fuerza. Esto es alfa. Listo. Este ángulo acá son 20 grados. Listo, chicos. Entonces, lo primero es entender cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo o esta cajita. Sobre esta caja, según el ejercicio, me dice a mí, ve, está
El peso. Entonces el peso es una fuerza. Normalmente esa fuerza apunta hacia la tierra, ¿sí? Pues para que lo van teniendo en cuenta. El peso siempre apunta hacia la tierra. Luego, está esta otra fuerza que está empujando. Haga de cuenta que usted es el que está empujando la caja en el plano y la está manteniendo ahí, ¿cierto? Esta fuerza está empujando la cajita. Y luego dice que la única fuerza generada por el plano, es decir, la única fuerza que está generando este sistemita del plano es la normal. La fuerza normal, chicos, siempre es perpendicular al plano. Entonces, miren que ese es el plano. Entonces, esta fuerza sería la fuerza normal. En física, normalmente se la ponemos al cuerpo. Entonces, ahí está. Esta es la fuerza normal. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora me están preguntando, ¿cuál es la fuerza, ojo, cuál es la fuerza mínima que debo de aplicar para mantener el sistema en equilibrio? ¿Qué sería mantener un sistema en equilibrio, chicos? Un sistema en equilibrio en este caso sería un sistema que no se mueva para ningún lado. O sea, que esa caja permanezca en esa posición todo el tiempo. Eso es el sistema en equilibrio. ¿Sí? Yo por razones esquemáticas voy a trasladar este vector azul, el rojito que está acá, ¿sí? Lo voy a trasladar acá. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y dice que este vector con la horizontal acá tiene un ángulo alfa. Ok. Bueno, chicos. Entonces, vea, en estática, cuando yo quiero un sistema en equilibrio, a mí me dicen, ve, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo me tienen que dar 0. Esto que está acá se llama sistema en equilibrio mecánico, ¿cierto? En este caso, un sistema en equilibrio mecánico. Que si yo sumo todas las fuerzas, vectorialmente hablando, el vector resultante de esa suma tiene que ser el vector nulo. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero chicos, hay otras informaciones muy, muy, muy valiosas que tenemos que tener en cuenta. Que esos vectores, algunos tienen componentes en X y otros tienen componentes en Y. Pero para eso yo tengo que establecer primero lo que llamamos el sistema de referencia de mi problema. Entonces, chicos, usted dirá, vamos a montar un sistema de referencia. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer varios sistemas de referencia, ya depende de cada uno cómo lo quiera plantear. Algunos dirán, ve, yo quiero el sistema de referencia así. Este plano cartesiano así. Otros dirán, no, yo quiero que mi plano cartesiano esté en la horizontal. Es decir, que si yo hago el plano cartesiano, que esté como en este mismo sentido, que aquí está la X y aquí está la Y, o sea que este sería mi plano cartesiano. Que este sería entonces mi plano cartesiano. X, Y. ¿Qué diferencia va a haber del uno al otro? Pues muchachos, ¿cómo escribo los vectores? Las componentes de los vectores. Por ejemplo, en este plano cartesiano, si se fijan, el peso solo tiene componente en Y, porque va en el eje Y, ¿cierto? Pero si notan, por ejemplo, el vector fuerza, el AF, tiene componentes en X y en Y, y el vector normal también tiene componentes en X y en Y. Bajo desde la primera. Queda el Pues sí, F solamente en X. cierto. Si montamos, por ejemplo, el primer sistema de referencia así, si yo monto si se fijan, en este caso, el único que tiene componentes en X y en Y es el peso. ¿Sí lo ven? Sí. El único que tiene componentes en X y en Y es el peso. Entonces ya ustedes deciden cuál sistema de referencia me parece a mí más factible.
Pues yo diría que este sistema de referencia es más, ¿cierto? Es un poquito más bonito, ¿no? Voy a dejar este. Ustedes deciden, yo ya les mostré los dos que pueden haber. Voy a dejar este. Entonces, ahora, como yo tengo que hacer una suma vectorial, esta suma vectorial tiene unas componentes de la fuerza en X, ¿cierto? Y tiene unas componentes de la fuerza en Y. Lo que yo sé, muchachos, es que como es un sistema vectorial nulo y en equilibrio, yo necesito que mi objeto no se mueva en X y no se mueva en Y. Pues, y es muy lógico que no se mueva en Y, ¿cierto? Porque, pues, ¿cómo se va a mover en Y? ¿Va a ir para el aire? ¿Va a ir hacia arriba? Pues no, ¿cierto? Entonces yo necesito que ese sistema permanezca así, que la suma de eso sea cero. Ahora bien, vamos a preguntarnos primero cuáles son las componentes de las fuerzas que están ejerciendo en el eje X. Este es el eje X, ¿cierto? Entonces, si se fijan, está esta fuerza solita F, entonces F está en X, pero está hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, según el sistema de referencia que acabamos de montar. El negativo. Hacia el lado negativo, ¿cierto? Entonces, esa fuerza es la magnitud, esta magnitud. Vamos a llamarla F solita. Esa fuerza. No, llamémosla F de alfa, porque es que si no, no la vamos a distinguir de esto. Listo. Menos F de alfa. Más. Ahora vamos a mirar otra. Ahora, si se fijan, el peso tiene dos componentes, en X y en Y. Necesito descomponerla. Por semejanza de triángulos y toda la cosa, este ángulo de 20 grados que está acá, véalo aquí, pasa a ser este. Ahí está el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Si ahí está el ángulo de 20 grados de ese plano, ahora sí, chicos, yo puedo descomponer en X y en Y. En X es esta componente que está acá, miren, yo la traslado. Voy a trasladarla. A la acá. Esa es el en X. Entonces, en X, ¿quién me dice cuál es? Sería la magnitud del... En 20. La magnitud del vector, ajá. ¿Sí? Cero de 20. Por el seno de 20. Perfecto, muchachos. Y se supone, ya ahora, hay más fuerzas en X, ¿cierto que no? Ya no hay más fuerzas en X. ¿O sí? No. No. Entonces, esta suma, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. 0. Muy bien. Ahora lo mismo para el otro. Vamos a descomponer ya en Y. Si se fijan, en Y tenemos el vector normal, ¿cierto? La normal, ¿verdad? Sí. Que está hacia arriba, positiva. Listo. Ahora bien, ¿cuál es la componente en Y del peso? Pues la componente en Y del peso, vamos a hacerla acá. La componente en Y del peso sería esta que está acá, ¿cierto? Sí. Listo, esa es la componente en Y. Entonces, ¿quién me dice? Menos W coseno de... Ah, claro, y está negativo por el sistema de referencia, ¿cierto? Apunta hacia abajo. Entonces, es menos la magnitud del vector, muy bien, por el coseno de 20. Y ya hay más vectores en Y, ¿cierto que no? Ya no hay más nada en Y. No. No, por lo tanto, esto es 0 porque tiene que estar en equilibrio. Chicos, yo que no conozco de acá, no conozco esto y tampoco conozco esto. Te lo despejo. Yo aquí sé entonces que la fuerza aplicada es W seno de 20, ¿cierto? Y que la fuerza aplicada y que la normal vale W coseno de 20. Y ustedes dirán, ¿cuánto es W? Pues W, según el ejercicio, son 350. 350 kilogramos fuerza. ¿Sí? O sea que yo ya tengo esto, que F es 350 kilogramos fuerza, ¿sí? Seno de 20. Y que N es 350 kilogramos fuerza coseno de 20.
Chicos, ya resolví el ejercicio. Eso es todo. ¿Cuál es la fuerza mínima? La fuerza mínima es esta, lo que valga esta información. Si yo aplico una fuerza mayor a eso, muchachos, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza que sea mayor a esa información? Se mueve hacia allá. Dígame. Se mueve en dirección a la fuerza. Claro, cierto, la mueven. No, ojo, Diego, aquí son magnitudes. Estos son magnitudes. Magnitudes. Cuando uno hace el análisis, no estoy haciendo un análisis vectorial. A mí me están preguntando es la magnitud. Ah, ahora sí, usted quiere saber la dirección de esa fuerza. Pues la dirección de la fuerza es hacia dónde, a lo que usted me acabó de decir. O sea que la magnitud sería, la dirección de esto sería simplemente menos I, según nuestro sistema de referencia. Según nuestro sistema de referencia. Ojo pues, Diego. Ana me dice, hay que pasarlo a newtons. Señorita Ana, consulta esto. Kilogramo fuerza. Ah, María me pregunta, ¿y cómo sería en otro sistema de referencia? Bueno, María, si quieres lo hacemos, aunque ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a plantearlo. Le voy a plantear para que vea cómo sería. Listo. Voy a plantearlo otra vez, pero entonces ya. Ven. Aquí está. Vamos a poner aquí, véame a mí haciéndolo con cuadros. Me toca con rectángulos. Voy a hacer otra vez la cajita. Aquí está. Listo. Entonces, Ana, esto le va a dar en una magnitud que se llama kilogramos fuerza. ¿Usted lo quiere en newtons? Ah, entonces yo como convierto kilogramos fuerza a newtons. Entonces ahí es una consulta. Es que una cosa es que usted le digan kilogramos solito. Ahí sí, si me miran solo kilogramos, Ana, yo tendría que pasarlo a newtons. Para eso tengo que multiplicarlo por el peso, tendría que multiplicarlo por la gravedad. Sí. Pero es que a mí en el ejercicio no me dijeron kilogramo. Me dijeron kilogramos fuerza. Y los kilogramos fuerza es una referencia diferente. Entonces hay que tener diferencia en eso. Hay que distinguir entre kilogramo o kilogramo fuerza. ¿Listo, Ana? Entonces ahí averíguate. Ah, si usted lo quiere en newtons, ¿cómo paso de kilogramos fuerza a newton? Eso ahí son cositas interesantes. Bueno, vamos a plantear aquí lo mismo, pero como María me está diciendo. María lo quiere, María es más digamos, quiere solo entender cómo lo plantearía desde la otra perspectiva. Entonces vuelvo y monto los mismos vectores. Este es el normal, ¿cierto? El peso va hacia abajo. Pongámoslo, no sea azulito. El peso es este. El peso es este. Bueno, el plano inclinado es este. Sí. La fuerza es esta roja que está acá. Con la horizontal acá. Forma un ángulo alfa. Listo. Otra vez tengo este mismo planteamiento. Solo que ahora vamos a hacer nuestro plano cartesiano, pues nuestro sistema de referencia. Vamos a hacerlo así. Donde de una u otra manera, pues es un poco más complejo, ¿cierto? Ahí está. Ahí sería como el sistema de referencia habitual, el que uno dirá como, ese es el que voy a montar o el más intuitivo, pues, ¿cierto? Pero miren por aquí cómo salió de fácil. Bueno, vamos a hacer este. X hacia acá, Y hacia acá. Listo. Lo mismo, volvemos a hacer la misma pregunta. Un sistema en equilibrio es aquel sistema donde la sumatoria de fuerzas vectorialmente hablando me crea el vector nulo.
Por lo tanto, yo voy a tener una sumatoria de fuerzas de las componentes X de todas las fuerzas y una sumatoria de fuerzas de las componentes Y de todas ellas, y esas sumatorias en cada uno de los casos me tiene que dar 0 porque es un sistema en equilibrio. Lo primero que yo tengo que hacer es descomponer vectorialmente cada uno de estos vectores. Entonces, si se fijan, vamos a empezar a trasladar esto. La fuerza, esa fuerza ya la voy a pasar a ser azulita. La fuerza es esta, que está acá. Poniéndola en el sistema de referencia, esta sería mi fuerza. ¿Sí? Esta es mi fuerza F. Aquí está. Y, Ahí, a ver, ahí ya alfa estaría en el eje negativo de X. alfa. Entonces, espérate para que pongamos el alfa desde el sistema de referencia, ¿cierto? Si se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, por opuestos al vértice, este sería alfa, ¿verdad? Sí. Por opuestos al vértice. Eso son cosas ya de trigonometría. Listo, ya monté el alfa. Y aquí, estos 20 serían este que está acá. ¿Sí? Ya tengo todo, otra vez. Ya pasé estos 20 grados del plano acá y el alfa. Ahora sí, a partir de esa información, entonces, vamos a revisar acá. Entonces, por ejemplo, sumatorias en X. Entonces, vamos a mirar qué elementos hay en X de cada uno. Si se fijan, yo tengo elemento en X de la normal, ¿cierto? Y elemento en X de la fuerza aplicada. El de la fuerza, el de la normal, el elemento en X es positivo. ¿Sí o no? Todos de acuerdo, véalo acá. Positivo. Entonces vamos a ponerlo. El de la normal sería la magnitud de la normal. ¿Sí? La magnitud de la normal por, en este caso, cateto opuesto, o sea, por el seno de 20 menos. Entonces aquí, la magnitud de la fuerza, que yo no sé cuánto es la magnitud de la fuerza, y esa magnitud de la fuerza en X es negativa, o sea que, y en este caso es cateto adyacente, o sea que esto es el coseno de alfa, porque es cateto adyacente la componente X. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, en Y, lo mismo. En Y, si se fijan, en Y en este caso, la Y es positiva de la normal, mientras que la otra es negativa. Entonces, de la normal sería la normal, en este caso, cateto adyacente, que es el coseno de 20, ¿sí? Ajá, menos el peso, porque el peso va en la magnitud del peso, que va en ese lado, y eso es igual a 0. Si se fijan, chicos, aquí yo ya puedo hallar esto que no conozco. Aquí hay un sistema de ecuaciones. Aquí es 1, 2 ecuaciones. Entonces aquí tenemos que la normal va a ser el peso dividido el coseno de 20. Ya tenemos el valor de la normal. Esteban, el formulario, sí, señor. Creo que ya lo borré. Sí, espérate, te lo reenvío. Espérate, lo busco. Mira, aquí está, ahí te lo mando. Bueno, ahí yo ya tengo entonces cuál es el valor de la normal. Si sustituyo eso acá, entonces yo ya tendría el peso coseno de 20 por el seno de 20 menos f el coseno de alfa es igual a 0. ¿Sí? Aquí si se fijan, esto es lo mismo que tener w tangente de 20 menos f coseno de alfa. Y entonces f coseno de alfa es igual a w tangente de 20. Chicos, aquí ya le toca a uno hacer un análisis. Porque ¿cuánto vale alfa?
No lo puedo saber. Alfa es una incógnita que yo tengo. En el primero que hicimos, ¿dónde estaba alfa? Señor, En el primero que hicimos, en el que tomamos solamente con dos componentes, el peso, el alfa, ¿dónde quedó en esa parte? el alfa desapareció Ahí sí ya porque no se va a usar para nada. no porque el sistema de referencia, que nosotros pusimos acá nos solucionaba ese problema. Que al poner el sistema de referencia así inclinado también, mire que este ángulo de inclinación ya no existe. ¿Por qué? Porque la componente de la fuerza está en la dirección menos I, o sea, hacia el lado negativo y ya. ¿Sí ves? Ah, sí. Y la otra pregunta era, ¿cómo pasaste ese 20 grados al otro lado allá arriba? ¿Cuál? ¿En dónde? En la segunda que hicimos. ¿Qué Pues pasó? en la segunda de En la el gráfica. gráfico. Sí, en la ¿Por gráfica. qué es ahí? Sí, ¿cómo lo pasaste ahí? Bueno, ahí ya le toca usted empezar a hacer construcciones de triángulos rectángulos para llegar a esto. Estos son por paralelas y por opuestos al vértice. Sino que ya yo digamos, con todos los ejercicios de física mecánica que he hecho, ya eso para mí es como así instantáneamente. Pero siempre que usted tenga un plano inclinado, ¿sí? Cuando usted tenga un plano inclinado, mire, si la fuerza apunta hacia el plano inclinado, entonces la componente va a ser esta, ¿sí? Si el vector normal, si el vector esta es por el otro cuadrante, la componente va a ser la que está más cercana a Y. O sea, cuando usted tenga un plano inclinado, ese ángulo es el más cercano a Y. Sino que eso es de ejercicio. Ah, ok. No sé, no sé qué tan cierto. Es que no creo, no podría decir que ese ángulo, pareciese. Si se fijan, si ven que estos dos ángulos son paralelos, estos dos vectores son paralelos, este vector es paralelo a, a la Parece inclinación. que fueran 20 grados también. Cierto que parece que fuera porque es paralelo, ¿cierto? Son dos líneas Sí, paralelas. sí. Entonces, pues, si yo digo que esos dos, si el vector es paralelo al plano, si el vector es paralelo al plano, ¿yo qué puedo decir de alfa? Que alfa vale 20 grados, ¿no? Sí. Bueno, no, miento, espérate. Sí, sí, que alfa vale 20 grados, claro. Que si monto acá, el mismo elemento acá, por opuestos al vértice, Términos sería, internos quedan ahí mismo. cierto, por opuestos al vértice. Por decir uno eso, Pues, pero eso es una, pero paralelas. eso, sí, pero eso es una suposición, pues un poquito, uno podría decir que la dirección que tiene ese vector es también de 20 grados, ¿cierto? Si yo digo que esa dirección es de 20 grados, yo ya sé cuánto es la fuerza mínima. Listo, chicos, ya solo es despejar este. Yo ya conozco este dato, ya conozco este dato, conozco este dato, solo hallo la fuerza. Y con eso encuentro la fuerza mínima. Pero mire que para poder hacerlo tuve que suponer que esta fuerza era paralela al plano, ¿cierto? Sí. Eso fue una suposición. Si no puedo hacer esa suposición, muchachos, aquí le toca a uno hacer el análisis. Uno tiene que preguntarse. Supongamos que esto me dio 150 kilogramos fuerza. Pues no sé cuánto da, pero supongamos que me dio esto. ¿Qué puedo decir hasta acá? Yo puedo decir, chicos, la componente que se encarga de una u otra manera de mantener en equilibrio el sistema es la componente en X, ¿verdad? Esto puede decir que la fuerza en X, esto es lo mismo que escribirlo así. La fuerza en X tiene que ser igual a 150 kilogramos fuerza. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora bien, esa es una forma, esa es como la única manera en estos momentos de poder ver el asunto. Y por ejemplo, si se fijan acá,
Si se fijan. Ah, bueno, claro, es que me faltó otro dato, muchachones. Ustedes, ¿por qué no me dijeron ese dato importante? Es que si ven, muchachones, aquí hay una fuerza en Y también. Entonces, el problema se vuelve más complejo. Porque aquí no solo sería esto, sino que aquí también sería más F de Y. Entonces, no hay manera de resolver ese problema, muchachos. Aquí habría este otro elemento. La fuerza aplicada por el seno de alfa. Tenemos 1, 2, 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Sí o sí, tenemos que conocer cuánto es alfa. Si sabemos que alfa es 20, suponiendo pues por eso la paralela, ya el sistema tiene solución. Ahora sí, ya podríamos resolver el problema. Solo conociendo alfa. Si no conocemos alfa, muchachos, nuestro problema se complica. Así que esto es un ejercicio netamente analítico. Porque no tiene, por ejemplo, cuánto es alfa. Y al no saber cuánto es alfa, entonces ya el problema se convierte en un problema sin solución exacta. Entonces, solución del asunto, muchachos. Complicaciones menos cuando monten el sistema de referencia así. Entonces, ¿qué conclusión nos deja este ejercicio para terminar? Ojo, el planteamiento del problema va a depender en un 50%, muchachos, del sistema de referencia. Monten el sistema de referencia que más se adecue al problema, en el que menos variables tenga que trabajar. Se los digo de una vez para esta materia y para mecánica. Monte el sistema de referencia más adecuado para su problema. ¿Listo, María? Mira que si lo montamos por abajo, se complicó el problemón. En cambio, con este sencillito, en 3 pasos, salió rápido. Así que, a veces, muchachos, de pronto lo menos usual, sería pensar el sistema de referencia así y no así, sería lo menos usual. A veces da mejores alternativas de solución. Así que, chicos, no se queden con el primer intento. Feliz día, éxitos, cuídense bastante.